Buenos días. Plan de control territorial, agenda de seguridad pública. De esto vamos a hablar en República. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso. Es un agrado que esté con nosotros y nos acompañe por la mañana de este 25 de junio del año 2019. Como siempre, dedicado a ofrecerle análisis de diferentes temas de la realidad de nuestro país. Hoy vamos a dedicar el programa completo para hablar del plan de control territorial y la agenda de seguridad pública que está promoviendo el actual gobierno del presidente Nayib Bukele con las declaraciones que ha brindado la semana pasada en conferencia de prensa, pero también las posturas de los titulares del Gabinete de Seguridad, Ministerio de Seguridad y Justicia, Dirección de Centros Penales, Policía Nacional Civil, sobre algunas de las actividades que se han estado desarrollando en el transcurso de las últimas horas. Y es un gusto para mí recibir a Janet Aguilar, especialista e investigadora en seguridad pública, y también recibimos cordialmente a Héctor Silva Ábalos, periodista de la revista Factum. Buenos días, bienvenidos a República. Janet, bienvenida, qué gusto nuevamente. Buenos días, muchísimas gracias y un gusto compartir este espacio con Héctor. Gracias por tomar la invitación, Héctor, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, un gusto. Ya teníamos algún tiempo de no encontrarnos. Sí, pero aquí estamos siempre. No, gracias por tomar la invitación, Héctor, y estar con nosotros. Bueno, tenemos todo el programa para dedicarlo a hablar de diferentes elementos o todas las dimensiones que implica el análisis de la seguridad pública. Y uno de los puntos que es relevante, Janet, empezar es el plan de control territorial. Así ha sido denominado por el presidente de la República y lo han manifestado los distintos personajes de la seguridad o del gabinete de la seguridad. Pero una primera reacción sobre eso, Janet, ¿es un plan novedoso en principio por lo que se nos ha comentado o tiene la tónica de los gobiernos anteriores sobre esta lógica de control territorial? Bueno, a juzgar al menos por las medidas anunciadas que han sido cubiertas por la prensa, básicamente todo apunta a que se va a continuar con este ciclo de políticas de manodurismo que inició en julio de 2003 ya de manera formal con Francisco Flores. En realidad, a la luz de la información que tenemos, más bien las medidas adolecen totalmente de creatividad, ¿verdad? Es un poco más de lo mismo que habíamos venido adelantando, operativos de concentración de fuerza, grupos de tarea que ahora se le denomina patrullas de intervención, pero al final ese mismo esquema de fuerzas combinadas e incluso con un mayor peso militar, porque es un policía con 3 militares, ¿verdad? Patrullando, focalizados en ciertos territorios seleccionados a partir aparentemente de los niveles de incidencia delincuencial. Y luego otro tipo de medidas, Carlos, que realmente son facultades ya inherentes a las propias instituciones de seguridad. El tema del bloqueo, obviamente esto está regulado por ley, ¿verdad? Sí. Durante las medidas extraordinarias también se emitieron una serie de reglamentos que ya regulaban todo el tema de tráfico de comunicaciones, de tráfico de objetos ilícitos. El tema del uso de dinero electrónico, o sea, realmente el tema del uso del dinero electrónico se viene implementando ya desde hace varios años y que obedece precisamente a la necesidad de reducir el flujo de dinero en efectivo, que no se ha reducido efectivamente, pero digamos que hay mecanismos que si son transparentes, que si han sido efectivos, pues eso habrá que evaluarlo, pero sorprende que asuman las mismas medidas, probablemente con otro nombre o con un nuevo plan, pero que parecen no responder a otros paradigmas, de manera que, digamos, al final parece ser que es un poco más de lo mismo, y en esa línea no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo una y otra vez, porque llevamos en esta dinámica 16 años, si tomamos en cuenta 2019. Bueno, hay un aspecto que ha mencionado Janet, que podemos hablar de por las declaraciones y las primeras acciones, una tónica muy parecida, idéntica a lo que habían hecho los gobiernos del FMLN y los gobiernos de Arena en materia de seguridad pública. En la conferencia de prensa de la semana pasada, Héctor, mencionaba el presidente de la República que ciertamente es algo que ya se había dicho de manera reiterada, pero mencionaba que hoy, en esta ocasión, se va a hacer. Antes no se había hecho. Ahí un poco el tema del contraste, ¿qué tanto podríamos verificar o qué elementos nos permiten verificar que este gobierno puede cumplir algo que los anteriores enunciaron y dijeron muchas veces, pero que nunca lo lograron, según el alegato del presidente?
Eso es bien interesante porque efectivamente para comprobar que esto está funcionando o no, lo que necesitamos son indicadores, ¿no? A mí particularmente la palabra del presidente de la República no me basta. No porque sea Nayib Bukele, sino porque en general creo que es un ejercicio democrático muy sano dudar de las palabras de un funcionario público. Además, periodísticamente eso es lo que hacemos. Necesitamos indicadores y ese es otro gran problema. Sí. Aquí no solo estoy percibiendo no solo más de lo mismo, como bien dice Janet, sino que hay retrocesos en algunas cosas. Sí. A ver, podemos evaluar el éxito o fracaso de la administración del FMLN en temas de seguridad, ¿no? Ir hasta la administración de Saca a hacer eso. Pero hay una cosa que, salvo algunas excepciones, los gobiernos del FMLN no hicieron, que es ocultar las cifras. ¿A dónde están las cifras de homicidios en estos primeros 25 días de la administración Bukele? Es decir, porque según nosotros tenemos entendido, el acceso diario a las cifras de homicidios, por ejemplo, que es el indicador principal, o al de extorsiones, por ejemplo, no existe. Incluso se han eliminado de plataformas online del gobierno algunos recursos hacia donde la ciudadanía se dirigía para tener esa información. ¿Cómo medimos eso? Además del problema del reciclaje de políticas que ya fallaron, lo que yo estoy viendo es una falta absoluta de transparencia. Y esto, a mí lo que es que más que un plan de seguridad, lo que yo veo es un plan de marketing político que utiliza el tema de seguridad pública como argumento. ¿Cuál es el tema de seguridad pública? Eso lo sabemos por una conferencia de prensa del presidente de la República y algunos tweets de algunos funcionarios, pero no tenemos mayores detalles, ¿no? Es decir, la foto de un patio vacío, la foto de unos policías en el centro de la ciudad o en otros municipios, eso no es un plan de seguridad pública, ¿no? Entonces, me temo que estamos ante un plan de mercadeo político cuya misión, cuyo objetivo no me parece que sea precisamente reducir los índices de violencia en El Salvador, número uno. Número dos, ¿cómo sabemos eso? Si es que el presidente puede hacer 10 tweets, 100 tweets, dar 5 conferencias de prensa, y decir que todo va a funcionar, pero es que lo que dice si funciona o no funciona son los indicadores. ¿A dónde están? ¿Cuál es el plan para que la ciudadanía pueda acceder a esos indicadores? Y termino diciendo otra cosa, que también me preocupa mucho y lo ha señalado Janet, y lo han señalado otros analistas. Es el tema de embarcarnos en una serie de medidas que yo no entiendo aún como política pública o como una política pública cohesionada, que además de ese reciclaje de cosas que ya fallaron, nos lleven a profundizar este estado de irrespeto al derecho, no solo a los derechos humanos, al derecho, al Estado de Derecho en El Salvador, ¿no? Señales de nombramientos en la policía, por ejemplo, de oficiales que han coqueteado muchísimo con el tema de exterminio, ¿no? Escuchar al diputado Guillermo Gallegos, que ahora veo que quiere volver a ser presidente de la Asamblea, tuiteando cosas que realmente son preocupantes. Escucharlas o leerlas de un vocero de el que es, ojo, el partido que llevó al presidente al gobierno. Nombramientos, bueno, y los no nombramientos, ¿no? ¿Quién es el inspector o inspectora general de la Policía Nacional Civil? Es decir, si se le está dando tanta importancia a la policía, casi como ente único ejecutor de esta política de seguridad, en compañía del Ejército, ¿quién ve a la policía? Yo no sé quién es el inspector, puede ser que está nombrado, supongo, pero no sé quién es, qué va a hacer, cómo va a controlar. Todo eso, Carlos, me lleva a ser muy pesimista respecto a esto. Hay un aspecto que mencionaba Héctor y creo que es un punto clave. Hay varios puntos que me gustaría irlos desarrollando en el transcurso del programa, el tema de los centros penales y el rol de la dirección general, sobre todo por este tema del corte de la señal. Ya vamos a utilizar alguna nota para ampliar un poco más y también el caso de la corrupción y los vínculos con instituciones de seguridad, pero me refiero a corrupción porque ahí viene la propuesta de las ICIES, qué elementos se traslapan con la seguridad. Pero antes mencionaba Héctor algo interesante, Janet, es para observar un plan de política pública lo que se necesita es disponer de una serie de indicadores, en este caso, qué componentes
constituyen a un plan y por lo menos qué tipo de indicadores son los más elementales que nos sirven, ya sea para la investigación académica, periodística o contraloría social, de qué se está haciendo en materia de seguridad? Bueno, en el ciclo de las políticas públicas es fundamental partir de un diagnóstico, ¿no? Partir de un diagnóstico que nos indique un poco el estado de la situación y en el tema de criminalidad, los factores de riesgo, los elementos característicos del entorno, los actores criminales, los factores de protección, porque también hay que intervenir factores de protección. En esa lógica es fundamental partir de un diagnóstico de lo que se llama línea de base, digamos, en la academia, y a partir de ese análisis, que también hay que hacer un análisis sin duda del contexto del entorno político, se formula, digamos, indicadores, se formula una propuesta programática, ¿verdad?, que responde precisamente al análisis de ese problema. Ciertamente es importante partir de una visión programática estratégica de mediano o largo plazo. En el caso de las políticas públicas se habla de 5 años y lo circunscribimos a una política de gobierno, pero lo ideal en una política criminal es que sea de largo plazo, o sea, 10 años o más. Pero además, a partir de ese análisis del problema, bueno, se formulan estrategias que pueden ser generales, pero también otras particulares que responden a las características del entorno. Por ejemplo, usted no puede intervenir de la misma manera un municipio como Mexicanos que un municipio de La Unión, ¿verdad?, donde tiene, por ejemplo, problemas de narcotráfico. En esa línea, digamos, la necesidad de partir del diagnóstico específico del territorio donde se va a intervenir. Aquí no son fórmulas que se van a aplicar por igual a todos los territorios, ¿verdad?, y ahí es donde interviene precisamente la lógica del análisis del problema. Luego hay una planificación, hay un desarrollo estratégico, programático, operativo. Generalmente, digamos, los planes es como el último eslabón en la cadena de esa lógica y un plan debe de responder a esa política pública. Aparentemente aquí lo que tenemos es una suma de acciones que se le ha denominado un plan. Y finalmente, en ese ciclo de políticas públicas, la importancia de una evaluación de proceso a medio término, si efectivamente estas acciones están funcionando, si están funcionando, digamos, en qué hay que mejorar, si no están funcionando, qué correctivos hay que implementar, y finalmente una evaluación de impacto. ¿Esto sirve o no sirve? Y generalmente se inicia con lo que se llama proyectos pilotos, ¿no? Porque a partir de ahí se evalúa realmente si esto puede ser una buena práctica para ser extrapolada a una política pública o al resto del territorio. Entonces, aquí no vemos nada de eso. De nuevo, lo que vemos es una política emergente que surge probablemente en un contexto en donde no se tenía una planificación ni se tiene una idea muy clara de lo que se quiere hacer. Desde mi perspectiva, más bien digamos, sorpresivo lanzamiento del plan responde precisamente a que no se tiene idea, a que realmente no se ha logrado plasmar una política criminal con un nuevo paradigma para el abordaje de la criminalidad como se prometió en la campaña. Y a la luz de eso y la necesidad también de, bueno, generar estos réditos de marketing político, pues se cae nuevamente en esa trampa de la inercia, ¿no?, de hacer un poco más de lo mismo e incluso, como ya lo señalaba Héctor, incluso cosas peores que pueden comprometer aún más la situación del país. Importante, Carlos, señalar que ya no estamos en la situación de 2003 ni de 2006. La situación de criminalidad ha mutado, ha fluctuado, se ha complejizado mucho. Por tanto, digamos, estas medidas no solo no resuelven el problema, sino generan condiciones para agravar los niveles de conflictividad. A mí sí me preocupa el manejo a veces, no sé si por el desconocimiento o la irresponsabilidad que se está haciendo a nivel de, por ejemplo, los tweets o la comunicación política en torno a el lenguaje que se está usando. Esto, por ejemplo, hablaremos seguramente de esto, pero trasladar únicamente internos del barrio 18, o sea, son elementos que pueden agudizar los niveles de conflictividad. En este momento, la situación de homicidio sí es el parámetro a partir del cual suelen medir la efectividad de la política o policial. Realmente está bastante contenido, controlado, digamos. Hay un promedio de 7.8 homicidios en lo que va del mes, es decir, ha venido incluso bajando un poquito. Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, días del mes de junio, después de la toma de posesión, en donde se han tenido 3 homicidios, que no parece responder a una tendencia habitual. Entonces, más bien pareciera ser que hay una tendencia a la baja.
por qué salen precisamente ahora con esta política. Esas son, digamos, las inquietudes que surgen. Tengo que hacer una pausa para regresar a ampliar un poquito más el tema de qué implicaciones tiene este tema de comunicación política en materia de seguridad, hasta cuánto tiempo puede dar esto desde tu lectura periodística, Héctor, pero también incorporar el tema de los centros penales. ¿Qué significa este tema de los centros penales en las medidas que se están haciendo, en movilización de personas privadas de libertad, el tema de la señal y que en principio se va a cortar totalmente toda la señal de telefonía en los alrededores de los centros penales? Bueno, de eso vamos a hablar. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Seguimos platicando en la mañana de este 25 de junio con Janet Aguilar, especialista e investigadora en seguridad pública, y con Héctor Silva Ábalos, periodista de la revista Factum, sobre el plan de control territorial y la agenda de seguridad pública. No quiero pasar por alto este tema, Héctor, y escucharte de tu lectura periodística. Ya vamos a ampliar otros de los temas en centros penales, pero ¿hasta cuánto, digamos, tal vez en tiempo preciso no, pero qué tanta temporalidad te da este recurso de la comunicación política de la seguridad? Es decir, esto de una construcción a través de redes sociales, Twitter, Facebook, mensajes en específico, te puede dar un poco para construir cierto clima de opinión o pautar en la agenda algunos temas, pero en concreto esto no te va a dar todo el tiempo porque se va a esperar resultados, los ciudadanos van a esperar que cambien su condición de vida y efectivamente la gente va a querer o va a transmitir en su percepción de la seguridad si esto está funcionando o no. Pues mira, primero hay que decir que esta estrategia, como decía antes, no es nueva, ¿no? Ha cambiado la plataforma, porque esto empieza en El Salvador cuando empieza la mano dura. Esto empieza con un acompañamiento mediático gestado desde la Presidencia de la República, encaminado a producir marketing político, es decir, a vender la política, no sus resultados, como un éxito, y a crear la narrativa que permita eso. Es decir, todo esto pasa por crear la narrativa del enemigo interno, por ejemplo, ¿no? El pandillero o las pandillas son las causantes de todos y los peores males del país, ¿no? Somos los buenos contra los malos, etcétera, ¿no? Esa narrativa se empieza a construir a principios del siglo, ¿no? O incluso a finales del siglo pasado, desde la posguerra, cuando el enemigo interno de la guerra es sustituido por ese, digamos, concepto etéreo que es la delincuencia, ¿no? De delincuentes terroristas pasamos luego, bueno, ya volvimos otra vez a terroristas, ¿no? Toda esa narrativa se crea desde la Presidencia de la República. Lo hizo Francisco Flores con un éxito relativo, lo hizo Tony Saca con mucho más éxito. Sus plataformas eran diferentes, ¿no? Tony Saca acudía a las conferencias de prensa, acudía a una relación mucho más dinámica con medios, con los grandes medios de comunicación, con la televisión, para crear esta narrativa. Nayib Bukele, bueno, y luego en el caso del FMLN eso varía un poco, ¿no? Porque la relación de los gobiernos del FMLN con los medios de comunicación es más complicada. Y en el caso de Nayib Bukele recurre él con mucha habilidad a todo el tema de red social, que es por donde lleva toda su comunicación política, ¿no? No solo en el tema de seguridad. De hecho, la comunicación política a través de redes sociales tiene mucho que ver con su campaña y con su triunfo en las presidenciales, ¿no? Ahora, digo, no es nuevo. ¿Cuánto dura? Pues puede ser muy exitosa y puede crear una narrativa que le permita al gobierno y a esa política sobrevivir un buen rato, si es que así ha pasado, como dijo Janet, durante 16 años, ¿no? Es decir, en el ideario, en el imaginario político salvadoreño, los únicos y principales responsables de todos los males y de toda la delincuencia en El Salvador son las pandillas. A ver, aclaro inmediatamente, las pandillas son organizaciones criminales. Son organizaciones criminales que operan con el único argumento de la violencia y que tienen un fin criminal. Tienen raíces sociales, etcétera, pero hay temas que escapan a las pandillas, pero que están relacionados con el problema, por ejemplo, la corrupción. Las pandillas no tienen suficiente plata para convertirse en corruptores de la cosa pública, son otros. Y ahí tiene que ver, por ejemplo, el tema
de la corrupción en penales, de la corrupción en la policía, que tienen que ver con este problema, ¿no? Entonces, en esa narrativa la palabra corrupción está ausente. Después, si querés, hablamos de CICIGs. Sí. Pero en esa narrativa está ausente. Ahora, todo eso es virtual. Todo eso es un mensaje público, un mensaje político que se transmite a través de las redes sociales o de los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo dura eso en las comunidades? Las comunidades llevan 16 años o más viviendo con esto, ¿no? En esas comunidades la narrativa oficial no tiene mucho sentido. Y más me parece a mí que esta administración tiene un desconocimiento bastante peor que el que tenían administraciones anteriores sobre de qué realmente se trata el fenómeno. Te voy a poner un ejemplo. Hay un tuit del, al final el director de centros penales y viceministro de seguridad, ¿no? Sí. El exdiputado o diputado, no sé si todavía es con permiso, Osiris Luna, que pone, él es el que pone una foto de un grupo, o varias fotos de grupos de reos, ¿no? De pandilleros, se entiende por la estética, con un mensaje de superación, diciendo, joven, no te metas a esto. Eso para mí implica un total y absoluto desconocimiento de qué se trata el fenómeno pandillero en las comunidades, ¿no? Y el desconocimiento, y eso lo que me dice es que no hay una idea de política pública sobre cómo lidiar con ese fenómeno ahí. ¿Hasta cuándo dura? Yo no creo ni siquiera que cale en esas comunidades, ¿no? Ahí la situación es mucho más compleja, ¿no? A ver, otro ejemplo y con este término. Dice otro tuit, no recuerdo de quién es, creo que es de la Policía Nacional Civil, en la que aparecen una foto de unos policías botando unas puertas o abriendo unas puertas de unas comunidades y dice, territorio liberado. O sea, abriste 4 puertas, has pasado botando puertas durante 2 quinquenios y no hay territorios liberados, ¿no? Esa dinámica sigue existiendo ahí. ¿Hasta cuándo dura? Bueno, mientras las cifras, los indicadores continúen siendo los mismos, ¿verdad? La narrativa va a seguir, va a terminar distanciándose de la realidad. Hasta ahora es exitosa. Yo creo que dentro de muy poco va a dejar de serlo, si realmente no empieza a haber cambios en las comunidades y no los percibo por ningún lado. Quiero aprovechar una nota que trabajó Teleprensa, Janet, porque también nos permite conectarlo con situaciones que se han dado el fin de semana, de reuniones del Gabinete de Seguridad, un poco para evaluar, fue un poco la terminología o ver cómo se estaba desarrollando este plan de seguridad. Veamos. El plan de control territorial fue lanzado la medianoche del jueves anterior. Ahora las autoridades ya contemplan ampliarlo de 12 a 16 municipios. Claro, ya desde ayer en la noche estamos ya haciendo los preparativos. La verdad que con el señor presidente no hay que esperar mucho, no hay que hacer muchos papeles, como decimos, ni muchos planes, sino que aquí hay que actuar y seguir adelante. El plan de seguridad incluye a la Fuerza Armada, quienes incrementarán su participación, pasando de 3.000 a 3.500 efectivos en los territorios. La verdad es que la Fuerza Armada durante toda su historia ha empeñado un aproximado entre 7.000 y 7.400 miembros de la Fuerza Armada. En esta primera etapa nosotros consideramos 3.000 miembros de la Fuerza Armada. La primera etapa de la estrategia de seguridad ya fue evaluada por el gabinete junto al presidente Nayib Bukele, en el que se contabilizaron más de 1.000 capturas. Hablar del control territorial es qué es lo que las demás instituciones vamos a hacer, qué es lo que el gobierno local va a hacer, qué es lo que los líderes positivos en una comunidad van a hacer. Es pura organización. El director de la PNC aseguró que el plan en ejecución es diferente al desarrollado en otras administraciones. Las maniobras, las estrategias parecen similares, pero no son iguales. El control territorial, acuérdese que el control territorial no es solamente la presencia de la Fuerza Armada, de la policía, sino que es el involucramiento de todas las instituciones del gobierno. Durante la reunión con el Gabinete de Seguridad, Bukele le ordenó al ministro de Hacienda solicitar un refuerzo presupuestario de $500 millones destinado para la alimentación de la Fuerza Armada y la PNC, algo que el titular confirmó inició el fin de semana. Para Teleprensa, Canal 33, Mario Zelaya. Bien, entonces ahí tenemos esta nota que nos permite continuar con el análisis y seguirlo ampliando, Janet.
creo que es una pregunta también del millón. ¿Qué significa control territorial? El director de la policía menciona que es un trabajo interinstitucional, involucra a los gobiernos locales y líderes positivos, fue el término que utilizó, pero en las condiciones que está nuestro país, ¿por dónde parte? En un país, en principio, con una lógica democrática, que hay un esquema de derechos humanos que implica un control territorial en zonas que evidentemente son manejadas por las pandillas. Claro. Yo creo que habría que partir de la concepción de la que parten ellos, ¿verdad? Tampoco tenemos mucha idea porque, como ya se señalaba, no se ha publicado ninguna política, ningún plan. Pero obviamente el control de los territorios es un tema muy, muy complejo, ¿verdad? Porque las pandillas son parte de esas comunidades, están imbricadas en la dinámica comunitaria y en los últimos años, nos guste o no nos guste, se han convertido en los poderes, en las autoridades de facto, ¿no? Son las autoridades paralelas y nada sucede en la comunidad si no es con la autorización de las pandillas. Pero adicionalmente, la falta de presencia del Estado, sobre todo del Estado social, ¿verdad? Del Estado social de bienestar, la ausencia de servicios básicos, la ausencia de atención a las víctimas, la ausencia de políticas de salud que reduzcan los niveles de exclusión de estas comunidades, ha terminado colocando a estas comunidades mucho más al margen, digamos, del Estado. En ese sentido, digamos, el desafío de recuperarlas es aún mayor porque implica, obviamente, intervenciones multinivel en donde participan todas las agencias del Estado, ¿verdad? Las agencias sociales, salud, educación, deporte, cultura, atención a víctimas, toda una oferta de servicios, incluso pasa también por, de alguna manera, generar polos de desarrollo en esos sectores que de alguna manera ofrezca alternativas que compitan con la oferta delictiva de las pandillas. Entonces, digamos, es un tema bien complejo que suele llevar tiempo, ¿no? Y que suele desarrollarse, digamos, en un mediano plazo. Hasta ahora no tenemos conocimiento del rol que van a jugar todas las agencias sociales del gobierno, tampoco hemos tenido información de que se ha constituido un gabinete social que va a, digamos, a articular con la política o el plan territorial sus distintas políticas sociales. En esa línea lo veo un poco complicado, más bien me parece a mí que dadas las circunstancias actuales de los territorios y el nivel cada vez mayor de respaldo social que tienen las pandillas en muchos territorios, esto puede llegar a ser contraproducente en la medida en que, digamos, se van a avivar los niveles de conflictividad, pero también incluso el tema de entrar en las comunidades sin duda va a poner en un mayor riesgo a muchos de los militares. Si hablamos, por ejemplo, de una patrulla pequeña en comunidades donde las pandillas tienen total control, sin duda puede incrementarse el riesgo de atentado. Adicionalmente, lo que adelantamos con preocupación es el aumento de violaciones a los derechos humanos, de vulneraciones a los derechos, que es algo que ha estado pasando y que se precisamente profundizó con las medidas extraordinarias de seguridad, o sea, paralelo y concomitante a los despliegues de las unidades élites, se incrementaron las ejecuciones extralegales, las torturas, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos. Entonces, difícilmente, digamos, con el estado de la situación actual, por ejemplo, de los niveles de descrédito que tiene la Policía Nacional Civil, el nivel de desconfianza que tiene la población salvadoreña, va a poderse integrar a las dinámicas, digamos, locales o comunitarias de una manera de proximidad, de acercamiento, de integración. Es incluso contraproducente, sobre todo porque tenemos la policía que tenemos, ¿verdad? Y con esta policía, digamos, difícilmente, incluso es hasta un contrasentido hablar, por ejemplo, de una policía cercana a la comunidad, cuando más bien en muchas de estas comunidades estigmatizadas, la policía ha dejado una huella negativa en términos de los graves atropellos que ha cometido. Ok, tengo que hacer una pausa, pero al regresar quiero incorporar otros elementos. Centros penales, poco se ha hablado de la lógica de cortar las conexiones totalmente en los centros penales y también ver este tema, el riesgo en el cual están expuestos agentes de la Policía Nacional Civil y también militares del ataque a las pandillas. ¿Qué se puede hacer en ese escenario de trabajo con dichas instituciones en particular? Y eso nos permite transitar a un aspecto que me gustaría escucharles, es el tema de las instituciones de seguridad y la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se articulan estos elementos? Volvemos en minutos.
Seguimos platicando del tema de la seguridad pública. Ahora vamos a hablar un poco del tema de centros penales, porque se ha mencionado que una de las medidas y algunas de las expresiones que se ha tenido a través de las notas periodísticas, de la información que ha publicado el mismo gobierno, ha sido traslado de personas privadas de libertad hacia centros penales o penales de máxima seguridad. Para eso vamos a aprovechar también una nota de Teleprensa para que nos permita ampliar sobre esto y en particular el vínculo con las empresas telefónicas, en la cual la Presidencia de la República les está solicitando totalmente desconectar la señal en los centros penales, porque la sospecha y la información que el gobierno tiene es que todavía ahí hay flujo de información y también se tiene acceso a datos. Escuchemos. Los nuevos titulares de justicia tienen como objetivo acabar con la comunicación desde los centros penales. Las compañías tienen 3 días para que esto se cumpla. Les hemos pedido de manera contundente que dentro de 72 horas no debe de existir ninguna señal, tanto Wi-Fi, es decir, datos y voz, en ningún centro penal. No puede salir ninguna llamada. Además, las cárceles se encuentran en estado de emergencia y esto incluye que los reos no reciban visitas ni usen las cabinas telefónicas instaladas por los gobiernos anteriores. Hemos pedido reforzar, le solicitamos al ministro de la Defensa, reforzar con 350 efectivos de la Fuerza Armada todos los centros penales para tener un mejor control de los perímetros de estas áreas. Según las autoridades, los reos tenían 10 números para llamar y estos no eran solo para la defensa técnica. Ese fue el hallazgo que nosotros vimos. Habían familiares, habían amigos. Algunos incluso fingían dejar las pandillas para ser trasladados a otro régimen. Ahí daban ciertas órdenes y tenemos todos los informes de inteligencia. El problema ha sido grave. Nosotros este día hemos ejecutado una orden de trasladar a más de 1000 privados de libertad de diferentes centros penitenciarios para que se corte ya la orden desde adentro del penal hacia el exterior. En la inspección también descubrieron que a cada reo le daban $50 mensuales para pagar llamadas. Después, esta administración, antes de irse, dos meses antes de irse, lo subió a $100 mensual. Por privado de libertad, solo les dejo ahí el número para que hagan la cuenta. ¿Cuántas llamadas se pudieron haber hecho desde ahí hacia el exterior decretando órdenes? El gabinete busca promover las audiencias virtuales para evitar que los privados de libertad dejen los centros penitenciarios. Sabemos que cuando ellos salen es que llevan alguna orden, dejan alguna consigna a ellos. Y eso es lo que queremos evitar. Y las autoridades aseguran que existe la tecnología adecuada para bloquear la señal dentro de las cárceles sin que los residentes de los alrededores se vean afectados. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Bien, agradecemos entonces a Jacqueline Martínez por esa nota. Héctor, nuevamente el tema de los centros penales y la hipótesis causal de esto es que los delitos y que las actividades criminales se diseñan y se mandan las líneas de acción desde los centros penales y por eso justifica el cortar toda la señal y exigirle a las empresas de telecomunicaciones que lo hagan plenamente. Se partió un poco el supuesto que esto ya se había logrado. Se suponía en los gobiernos anteriores que se habían disminuido esto, pero la impresión que nos da es una versión de medidas extraordinarias, en principio con los actos, pero todavía más reforzada es cortar todos los canales de comunicación hasta aquellos que les permita comunicarse con sus familiares para comunicarse y para mostrar ahí la información de lo que está ocurriendo. Ok, partamos de esa premisa, ¿no? Partamos de esa premisa y tratemos de entender si esa premisa sigue siendo válida. La premisa es, toda la dirección de la MS y del barrio 18 se da desde la cárcel hacia afuera, ¿no? Sí. Yo creo que eso ya no es así. Yo creo que si bien puede haber parte de eso, el liderazgo que existe fuera de las prisiones tiene años siendo lo suficientemente fuerte e independiente como para establecer sus propias líneas de acción territorial, ¿no? Eso se lo he leído a bastantes analistas y lo hemos visto en el ejercicio periodístico en la calle. Cuando tú hablas con ellos, con los pandilleros, te das cuenta de que eso ya es relativo, ¿no? Eso ya es relativo. La gestión de recursos, que siempre se ha hecho en la calle, obviamente, sigue estando en la calle. La tregua del 2012 cambió las dinámicas de liderazgo en las dos pandillas, ¿no? ¿Cuál es esa dinámica ahora? ¿Qué tan importante sigue siendo la palabra de la cárcel, para utilizar
terminología que utilizan las pandillas con respecto a la palabra de los líderes en el exterior, ¿no? Si fuese cierto que solo las instrucciones de lo que en algún momento fue la Ranfla Nacional eran las más importantes, las medidas extraordinarias durante los gobiernos, sobre todo el de Sánchez Serén, en el que hubo un aislamiento efectivo de los líderes que están en Zacatecoluca. Entonces, si solo ese liderazgo hubiese tenido poder, pues la reorganización de las pandillas no hubiese ocurrido como ocurrió. Y su capacidad de acción letal no siguiese siendo tan efectiva como lo sigue siendo, ¿no? Entonces yo creo que esa premisa hay que ponerla al análisis. El gobierno tiene que utilizar la inteligencia política, la inteligencia policial para determinar realmente de qué está hablando, dónde están los liderazgos y cómo tiene que atacarlos. Si hay que poner un tuit de nuevo y decir, vamos tras las cabezas, ¿y eso qué significa? ¿A dónde? ¿Cómo funcionan? ¿Están adentro o están afuera? Eso es importante, no creo que estén solo adentro. Eso es lo primero. Segundo, el tema de las nuevas medidas, y esto va al principio de esta entrevista de lo que decía Janet. Vamos a llevar 300 nuevos elementos de las Fuerzas Armadas a las cárceles. Eso lo hizo Mauricio Funes, eso lo hizo Tony Saca y eso lo hizo Salvador Sánchez Serén. La corrupción de las cárceles continuó, por más militares que metieras. Es que de nuevo hay una premisa falsa. El policía es corrupto, el militar no. Mentira. Si hay jefes militares investigados y procesados por posible tráfico de armas, ¿qué garantía es que un militar llegue a una cárcel o a dirigir la seguridad en una cárcel? Tampoco, ¿no? Finalmente, y otros dos elementos. Primero es el tema del bloqueo de señal. No, sí está muy bien. Eso es una buena medida alterna. La principal medida es que no existan dispositivos adentro de las cárceles. Es lo que te dicen las telefónicas, ¿no? Cuando vos preguntás y hablas con las telefónicas, bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Y te dan sus explicaciones, ¿no? Obviamente, el interés último de las telefónicas es el lucro, ¿no? Sí. Entonces, claro, cortar comunicación en un penal significa cortar, según me entiendo, en todo el perímetro, ¿no? Que lo tendrían que hacer por el bien común, esa es una discusión válida. Y es una medida alterna válida. Pero la primera medida es que no existan dispositivos de comunicación en los centros penales. De eso no tienen culpa las telefónicas. De eso la culpa la tiene el gobierno. El viceministro acaba de decir, o yo lo acabo de escuchar diciendo, que detectaron, según entendí, corríjanme si entendí mal, que las anteriores autoridades les vendían o alquilaban los chips a los internos por $100 mensuales. ¿Y dónde está el aviso de la fiscalía? Es que, a ver, tuiteando o diciendo esas cosas, bueno, qué bien, ahora lo sabemos. Pero hay una responsabilidad de ese funcionario público, porque hay delitos que ocurren si ese funcionario público no toma las atribuciones legales que le corresponden. No está diciendo cualquier cosa. Está diciendo que funcionarios de la administración anterior vendían o facilitaban ilícitos en los penales. Y en el marco de toda la narrativa, eso tiene mucho que ver con la situación de violencia. ¿Y dónde está el aviso a la Fiscalía General de la República? No contra unos funcionarios, contra fulano, contra sutano. Si lo saben, por su inteligencia o por la inteligencia que tienen dentro, tienen que denunciarlo, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que hay aquí una construcción mediática encaminada más a hacer ver que que existe una política pública exitosa cuando lo que tenemos son medidas recicladas que no han funcionado, ¿no? Tenemos conocimiento de delitos que se están realizando hacia adentro, pero que no basta con decirlos frente a una cámara o en una red social, sino que hay que investigarlos. La fuerza de la investigación la tiene el Ejecutivo, tiene la Fiscalía General de la República, ¿no? Pero la inteligencia de centros penales está en manos del Ejecutivo, ¿no? No debería bastar solo para que el presidente construya un tuit, sino para de verdad poner los puntos sobre las sillas en el tema de seguridad pública. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, Janet, vuelvo con usted para que nos dé su análisis sobre esto y esta idea que mencionaba Héctor y me parece relevante. Si esta hipótesis causal de la generación de los delitos proviene de los centros penales ya caducó, ¿por dónde pasa un poco la lectura o el análisis hipotético de propuestas de entender y trabajar en los centros penales? ¿Son otras alternativas? Bueno, eso vamos a discutir en el próximo bloque. Regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos hablando del tema de la agenda de seguridad pública y el plan de control territorial. Ya traíamos un poco pendiente tener su apreciación sobre lo que nos mencionaba Héctor en el segmento anterior sobre la seguridad pública, pero las intervenciones en los centros penales. Héctor pone como en discusión si esta hipótesis causal que los delitos se diseñan y se planifican desde los centros penales, entonces hay que cortar todos los circuitos de comunicación, pero un punto aquí, y creo que es un elemento de análisis válido, cómo quedan los territorios ante este escenario. Partimos del supuesto que el cerebro está en los centros penales y que no se pueden desarrollar otros cerebros a nivel territorial. Entonces, ¿cómo analizar esto de traslado de personas privadas de libertad, exigirle a las instancias, a las empresas, a las compañías, disminuir o cortar totalmente las señales, partiendo de este escenario, esta misma hipótesis que desde ahí se planifica todo? Pues yo, digamos, creo que el tema es mucho más complejo, ¿verdad? Comentábamos también en la pausa de que los centros penales han estado históricamente controlados por mafias del crimen organizado. Y probablemente con los cambios de gobierno algunas mafias habrán salido y otras continuarán o habrán cambiado. Pero en la práctica hay un tema de fondo de toda la cantidad de recursos que se mueve, ¿verdad? En un país en donde estamos cerca y quizás ya ahora con las últimas capturas hemos superado los 50.000 internos penitenciarios en el ámbito del sistema penitenciario de adultos. Esto significa que somos el segundo país con la tasa más alta de prisionalización por cada 100.000 habitantes. Estamos incluso en segundo lugar después de Estados Unidos, 600, un poco más de 600 reos por cada 100.000 habitantes. En estas condiciones es un contrasentido pensar que se va a rehabilitar a una persona, primero por los niveles de hacinamiento, que si bien es cierto se han reducido, pero que no ofrecen las condiciones realmente que permitan a un interno penitenciario romper esas dinámicas. Todo lo contrario, digamos, esta lógica de meter a todo el mundo a la cárcel ha terminado generando las condiciones propicias para una mayor profesionalización de esas redes. ¿Esto a quién ha beneficiado? Pues ha beneficiado al gran crimen organizado y ha beneficiado también a las autoridades penitenciarias. Aquí se mueven montos millonarios en términos del dinero que ha fluido, ¿verdad? Se mencionaba, por ejemplo, la administración anterior, yo estuve en una reunión cerrada donde se mencionaba que se movían al menos $1 millón en telefonía celular. O sea, estamos hablando de un gran negocio que conviene a muchos sectores, incluyendo a las grandes empresas, ¿no? Luego todo el tema de la corrupción a nivel de custodios, pero también a nivel de directores, subdirectores y personal penitenciario, ¿verdad? Que incluso involucra muchas veces a personal técnico especializado. Entonces, todas estas medidas se suponían fueron abordadas con la política de Yo Cambio, la nueva política penitenciaria de Funes. Hubo incluso un replanteamiento de la escuela de formación del elemento penitenciario. Pero bueno, parece ser que los intereses mafiosos han tendido a favorecer siempre estas lógicas de corrupción. En esta lógica que vemos, Bukele va a continuar con esta política de aumentar, digamos, las detenciones. ¿A qué nos va a llevar esto? Sin duda, va a ser cada vez más remota la posibilidad que en los centros penitenciarios la gente se rehabilite. Y obviamente esto va a generar mayor descontrol en la medida en que tenemos más gente, las autoridades están en menor capacidad, digamos, de ejercer el control. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Es una medida cuestionable. Afuera, ¿qué ha pasado? Bueno, se interrumpe el flujo de comunicaciones, sobre todo en estos 7 penales que fueron objeto de las medidas extraordinarias, y efectivamente, digamos, hay penales en donde, de acuerdo a mi información, sí se interrumpió la comunicación, sí hubo aislamiento, incluso hubo abusos en términos de estas medidas que además deben de ser proporcionales y excepcionales a la situación. O sea, el caso, por ejemplo, de los traslados continuos al penal de máxima seguridad, cuando la Constitución, las leyes establecen que esta es una medida excepcional que debe ser utilizada en aquellos casos de máxima peligrosidad previo evaluación técnico-científico de los equipos, en este caso técnicos. No lo ha habido. Lo que vemos nuevamente es esa tendencia, digamos, a veces a discreción del ministro de enviar gente a penal de máxima seguridad. ¿Qué significa enviar más gente al penal de máxima seguridad? Significa que el Estado está renunciando, significa que el Estado ha fracasado en sus intentos de rehabilitar a las personas, porque básicamente esto es es una celda de aislamiento en donde la persona está totalmente incomunicada.
Yo creo que afuera esto, y sobre todo en el periodo de las medidas extraordinarias, se generaron nuevas dinámicas de control territorial, de liderazgos que emergieron, ¿verdad? En la medida en que una persona, un líder es detenido y encarcelado, en esa medida surge alguien que suple esa plaza, y eso es un poco lo que ha pasado, pero además también es gente cada vez más joven. El rompimiento, la ruptura del nivel de comunicación también con los penales ha favorecido una mayor anarquía dentro de la pandilla, en la medida en que, digamos, se generan fracturas internas, pleitos, porque no hay una línea de mando, digamos, en este caso más vertical, que es la que venía de los liderazgos nacionales. Ese nivel ha llevado a una mayor fragmentación y división, tanto, bueno, de las tres pandillas, pero bueno, en los últimos años quizás ha sido más evidente la fractura de la MS, precisamente por esas medidas. ¿Qué es lo que se está generando? Un poco lo que pasa con los cárteles de droga. Se golpean, digamos, a las grandes estructuras, pero estas estructuras se atomizan, se fragmentan y al final terminan siendo más incontrolables y terminan generando nuevos brotes de violencia. Creo que eso es lo que ha pasado hoy día. Sin embargo, en mi conocimiento, en los últimos años, sí, las pandillas, digamos, han estado bastante contenidas, sobre todo por los niveles de extrema violencia, de radicalización de las respuestas represivas del Estado. Esto, de alguna manera, ha contenido bastante su accionar, y yo creo que, pese a que cuestiono las medidas extraordinarias, sí, en mi conocimiento, logró, digamos, contener e incluso reducir, digamos, algunas de las dinámicas que estaban generando las pandillas. ¿Esto es sostenible en el tiempo? Creo que no, sin duda no, ¿verdad? Pero, digamos, en la práctica hay nuevos elementos en los territorios, hay también más vínculos de las pandillas con el crimen organizado. No sabemos qué está pasando, por ejemplo, con las dinámicas de narcotráfico, ¿verdad? En los últimos años han tendido a ser utilizados cada vez más como mano de obra barata, sobre todo de tráfico de redes de tráfico de droga, vinculados a tráfico de armas, también de personas, y en esa medida, digamos, hay de nuevo mayor descontrol y mayor fragmentación de estructuras delincuenciales. Hay un aspecto aquí, Héctor, y creo que es válido analizarlo desde esta perspectiva. A veces los centros penales se ven como instancias en las cuales se contiene, se contrarresta o se tratan de desconectar los vínculos de comunicación, pero también hay una dinámica comercial, por decirlo de esta manera, alrededor de los centros penales. ¿Por qué vale la pena analizarlo desde esa dimensión? Es decir, en los centros penales hay una dinámica económica. Bueno, tomábamos un poco de las declaraciones de Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales ad honorem, sobre esto del tema de las llamadas telefónicas, de cuánto tenían de acceso en montos para hacer llamadas. Es decir, ¿por qué es necesario entender esta lógica comercial alrededor de los centros penales para concebir un poco la complejidad de los fenómenos que ahí se da? Bueno, porque creo que esa dinámica comercial existe con el argumento único de la corrupción, ¿no? Es posible por la corrupción que ha sido inherente al sistema carcelario salvadoreño y al Estado salvadoreño desde siempre, pues. Es decir, eso lo que hace es que la premisa inicial de la mano dura sea totalmente falsa, ¿no? Es decir, aquella premisa, que es la que personifica el expresidente Flores en la colonia Dina en 2003, es vamos a poner a esta gente mala en la cárcel, a la mayoría de gente mala que podamos en la cárcel, para librarnos del problema, ¿no? Entonces los buenos que nos quedamos fuera nos libramos del problema. El tema es que esa gente mala no era tan mala antes de entrar a las cárceles, es decir, las pones en un depósito de corrupción infinita, que es el centro, el sistema de centros penales del Salvador, ¿no? Donde hay posibilidades inmensas de corrupción, y las ha habido, ¿no? De nuevo, vamos ahora al discurso actual, el tema eterno del bloqueo de señal, el tema eterno de la comunicación que existe desde adentro hacia afuera. La única razón por la que eso es posible es por la corrupción inherente. Y las tiendas son un buen ejemplo de eso, ¿no? En esas tiendas penitenciarias no solo se venden sopas Maruchan, que son o cigarros, ¿no? Ahí se venden chips, ahí se vende comunicación. ¿Quién controla eso? El liderazgo de la MS-3, el liderazgo del barrio 18 Revolucionarios,
o sureños. No, lo controla lo controlan agentes del Estado, ¿no? Entonces, esa dinámica que en realidad es una dinámica comercial producto de una economía criminal, de una economía ilegal, es la que permitió todo el crecimiento y liderazgo pandillero adentro de las cárceles, que está a la base en gran medida de la evolución de las pandillas en el territorio, ¿no? Por eso es que es importante analizar todo eso, ¿no? Y de nuevo, la corrupción no tiene necesariamente que ver, es decir, el corruptor en este caso no es necesariamente el pandillero que está interno, es el sistema mismo que permite esos flujos, ha permitido esos flujos de dinero y de comercio ilegal, ¿no?, que hicieron de las cárceles, lejos de cualquier lugar para rehabilitación, un lugar para potenciar otras economías criminales de las pandillas, ¿no? Es un análisis que no está separado, ¿no? Y eso es una consecuencia directa de la corrupción del Estado y de las manos duras, ¿no?, desde la época de Francisco Flores. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar en el último segmento incorporemos el elemento de corrupción e instituciones de seguridad. ¿Cuál es el reto que tiene el gobierno, sobre todo en la Inspectoría General de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional de Seguridad Pública y el combate de la corrupción que se puede generar o que se ha estado generando desde gobiernos anteriores en la institucionalidad de seguridad pública? Volvemos. Último bloque de este programa que le hemos dedicado a plenitud para hablar del plan de control territorial que está desarrollando el gobierno a través de sus instancias de seguridad pública y la agenda de seguridad pública que tiene el nuevo gobierno. Ha sido un gusto que hemos estado platicando este programa con Héctor Silva Ábalos, periodista de la revista Factum, y con Janet Aguilar, especialista e investigadora en seguridad pública. Y en este último segmento, Janet, incorporar el tema, como lo dejaba al final del bloque anterior, es cuáles son los retos en materia de corrupción institucional, es decir, vinculadas a las instancias de seguridad pública, que no es algo nuevo, que se ha venido señalando, y una de las apuestas que mencionó el presidente Bukele en términos de campaña fue el tema de crear una Comisión Internacional contra la Impunidad, una CICIES, que tanto este tema puede permear las unidades de seguridad, pero el punto que nos puede permitir la discusión en este último segmento y escuchar a Héctor es cuáles son aquellos retos o puntos claves o los puntos aquí, los focos más fuertes en materia de corrupción que se podrían en principio desmontar, que vienen marcadas en las instancias de seguridad. Yo creo que en primera instancia es importante situar esta idea de que mucha de la situación de deterioro institucional que hemos tenido en las instancias de seguridad y justicia también tiene que ver con los impactos de estas políticas de mano dura, es decir, la desprofesionalización de las instituciones de seguridad, los niveles de corrupción, la penetración de estructuras de crimen organizado ha sido favorecido en buena medida también por las condiciones que generaron estas políticas. Entonces, en esa línea, obviamente los retos son inmensos, ¿verdad? Yo he insistido, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional Civil, difícilmente con el estado actual de la Policía Nacional Civil, el gobierno actual va a poder responder a los retos de garantizar seguridad ciudadana, seguridad pública al país. Tenemos una institución cada vez más debilitada, una institución que ha sido permeada por estructuras criminales que en algún momento fueron investigadas, pero también en los últimos años tenemos una fuerte presencia también, me parece a mí, de estructuras de limpieza social, ¿verdad?, de grupos de exterminio que han estado también operando con un pie adentro, bajo la tolerancia y a veces aquiescencia de algunos jefes policiales. En esa línea, digamos, en un contexto también en donde se ha debilitado como contrapartida los mecanismos de supervisión y control interno, tenemos una policía que se ha vuelto más bien una amenaza para los ciudadanos. Si bien es cierto, no se puede generalizar este tema de la corrupción dentro de los elementos policiales, el tema de su participación o su mayor predisposición a adoptar prácticas extralegales, es un tema que se ha venido legitimando adentro.
Entonces se ve con mucha normalización. A mí me asusta en investigaciones que he estado haciendo cómo, digamos, hay todo un argumento de legitimación, incluso de las ejecuciones extralegales. Estamos cumpliendo nuestro deber, estamos defendiendo a la ciudadanía honrada. Entonces, bajo esa lógica hay un esquema, digamos, hay una subcultura, un paradigma de abordaje que es contrario al mandato de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y que, digamos, ya puestos en el terreno, muchos de estos elementos, y con el respeto de muchos otros a quien yo respeto, son una verdadera amenaza, digamos, a la seguridad de la población. En esa línea, una medida que si yo esperaba y que me parece que esto sí era una nueva idea en materia de seguridad, al menos en términos de la materialización de acciones orientadas a depurar la Policía Nacional Civil, una depuración a fondo que pasaba también por una reorganización interna, ¿verdad? Insisto, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de la investigación criminal y cómo se ha ido también desvirtuando a partir de este proceso de descomposición interna. ¿En manos de quién está la investigación criminal? ¿Verdad? ¿Quién supervisa que efectivamente estas unidades de investigación hagan su trabajo apegados al debido proceso? Tenemos una fiscalía que no, lastimosamente, no ejerce su rol como autoridad investigadora de control, de contrapeso, muchas veces a la investigación policial, ¿no? En esa línea, más bien, digamos, si continuamos con esta situación, lo que vemos es que se vuelve en una amenaza para los ciudadanos en la medida en que estamos al vaivén de autoridades con altos niveles de discrecionalidad y de arbitrariedad. Ahora, concretamente con el tema de las ICIES, pues habrá que ver, ¿verdad?, cómo se logra materializar esa iniciativa, que fue una de las principales promesas de campaña. Habría que ver también qué tan dispuesto el presidente va a estar, por ejemplo, a investigar o a judicializar o por lo menos a generar condiciones para que se investiguen a sus propios colegas o incluso a sus propios financistas, ¿verdad? O a gente vinculado, por ejemplo, al partido Gana, que está señalado de enriquecimiento ilícito. Pues, digamos, tal y como se ven las cosas, pareciera ser que no va por esa dirección, pero bueno, esperaremos entonces a ver qué tipo de propuesta traen para este tipo de comisión. Bueno, aquí hay un aspecto también relevante, Héctor, es cuáles son aquellos componentes o elementos, ya mencionaba algunos, sobre todo en el tema de la Policía Nacional Civil, que se deben revisar, pero si vemos el marco institucional del Gabinete de Seguridad, donde está la Inspectoría General de Seguridad, donde está el centros penales, donde está el Ministerio de Seguridad y Justicia, Academia Nacional de Seguridad Pública, ¿qué elementos se deben observar o cuáles son esos puntos principales que se deben, o nudos en los cuales se deben quitar, que han sido como generadores de actos de corrupción que se ven en el historial o que se ha visto en años anteriores? Pues mira, básicamente el problema en El Salvador es que el sistema de corrupción bastante vinculado al crimen organizado, ha sido capaz de protegerse a sí mismo, ¿no?, desde las instituciones del Estado. Ahí mencionemos las instituciones del Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, las diversas inspectorías, la Corte de Cuentas de la República. La semana pasada el fiscal general presentó una acusación contra el excontralor, ¿no? Es decir, todo eso no funciona. Todo eso no funciona. Durante mucho tiempo, hablando del tema de la viabilidad o pertinencia de una comisión internacional parecida a CICIG, en El Salvador, durante mucho tiempo, la respuesta de casi todos los actores políticos, incluida la empresa privada, fue: no es necesario. Lo que necesitamos es fortalecer las instituciones nacionales. ¿Cómo? Ha habido momentos en El Salvador donde se han abierto algunas ventanas para que esas instituciones sí funcionen. Por ejemplo, cuando se eligió a la Corte anterior, y no estoy hablando solo de la Sala de lo Constitucional, estoy hablando de la composición de la Corte anterior. Hay que hacer un análisis completo de esa Corte y habrá cosas buenas y cosas malas, pero una cosa es cierto: esa fue la única vez en la historia de El Salvador que la sección de probidad funcionó. En la historia de la República. Ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el sistema se protegió a sí mismo, eligiendo una conformación de Corte que simplemente botó a la basura el trabajo de probidad, la bloqueó. Todos los procesos por enriquecimiento ilícito que llegaron a causar al curso penal
con acusación de la Fiscalía o investigación de la Fiscalía, nacieron ahí, en esa sección. La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Durante la primera mitad del gobierno de Funes, el expresidente Funes nombró a una inspectora que abrió investigaciones contra la cúpula policial que ha gobernado la policía desde que empezó a existir. Eso lo botó a la basura el general David Munguía Payés cuando se hizo cargo, por gestión del mismo presidente Funes, del Ministerio de Seguridad Pública. Es decir, el sistema se protege, se continúa protegiendo. El mejor ejemplo ahorita es la Corte de Cuentas, ¿no? Lo que el fiscal actual nos está diciendo es, miren, esto era simplemente una tapadera del crimen, era una tapadera de la corrupción. Todo eso está ahí. Los esfuerzos que ha habido, las ventanas que se abrieron, que se abren, se vuelven a cerrar, ¿no? Entonces, ante esto surge el tema de la Comisión Internacional, ¿no? Y hoy, este día, publicamos en Factum un análisis al respecto, explicando un poco, después de hacer acercamientos y de consultar fuentes, cuál es la idea que ha existido, al menos hasta ahora, en el entorno del presidente Bukele respecto a esto, ¿no? Y no es una mala idea, es una gran idea porque se parece mucho al único modelo que ha sido exitoso, que es el de Guatemala. El de Honduras no ha sido exitoso. El de Guatemala fue exitoso. Si lo medís respecto a investigaciones abiertas que han expuesto la entraña de la corrupción de ese Estado, ¿no? El tema es que todo eso, al igual que la elección de un buen fiscal, de una buena corte, de la decisión política de poner a un inspector o inspector independiente en la policía, todo eso es voluntad política. No es el diseño de una comisión, no es reforma a ley, es voluntad política, ¿no? Una comisión internacional pasa por una iniciativa del Estado, a través del presidente de la República. Eso no está. Ahorita son solo palabras y papel. Una vez esté hecho, la garantía primera de éxito de una comisión así es independencia absoluta. Independencia absoluta, no absoluta, pero independencia relativa incluso a la Fiscalía General. Pero yo no veo esa voluntad. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? A estas alturas, nadie ha hablado con el fiscal general de la República. Va a ser fundamental, sí, va a tener que ser independiente la comisión, pero va a ser fundamental porque incluso en el modelo Guatemala, los miembros de la comisión no tienen potestad alguna de acusar ante un tribunal. Pueden investigar, pero no acusar, eso lo hace el fiscal general. Entonces, si estás pensando en eso, tienes que hablar con esa persona. Si no has hablado con esa persona, entonces yo creo que a la base de todo esto, incluso, y termino con esta idea, yo no digo que el tema de las pandillas, el tema de los penales, el tema de la violencia en las comunidades no sea el principal problema de inseguridad pública en El Salvador, lo es, pero alrededor de ese problema hay otro problema que es igual de viejo, que es más viejo y que está a la base del fracaso de las políticas públicas en el tema de seguridad, es la corrupción. Y durante mucho tiempo el discurso antipandillas ha servido simplemente para que el sistema se siga protegiendo. Hablemos de pandillas, no hablemos de narcotráfico. ¿Cuál es el estado del narcotráfico en El Salvador? Ojo, las rutas de Honduras no se han cerrado, pero han disminuido porque la acción internacional ha estado allá. Y cuando se cierran las rutas del Atlántico hondureño, ¿para dónde va la droga? No deja de fluir. Siguen pasando 1000 toneladas de droga por este corredor, el centroamericano. Parte se viene para acá, para el corredor que ya funcionaba en el 2000, que es el de Oriente, el Golfo de Fonseca, el puerto de Acajutla. Eso no son las pandillas. Eso es el sistema corrupto que además controla otras instancias como las cárceles y que se protege desde el Estado. Si no hablamos de eso, nunca vamos a resolver este tema. Me restan solo 2 minutos. Janet dice que es un tiempo insuficiente, pero el tema, porque lo mencionó el mismo presidente de la República, es hablar del financiamiento. Se refería a las pandillas. ¿Quiénes financian las pandillas? Pero aquí, con la perspectiva que lo plantea Héctor, básicamente es el financiamiento de una economía ilegal, de una economía criminal, que eso significa un trabajo en conjunto con la Fiscalía, la Corte de Cuentas, el órgano ejecutivo. Entonces, bajo un esquema de una comisión internacional con plenos poderes o con independencia por lo menos para hacer investigaciones y llevarlo en los procesos judiciales. No, sin duda, pero también pasa por el fortalecimiento de las capacidades investigativas de la policía, de la Fiscalía y de la Policía, ¿no? Que en este momento, digamos,
sumamente mermadas. En el caso de la Fiscalía todavía tiene serias deficiencias, por ejemplo, en la investigación de delitos financieros. Si quieren focalizar toda la atención en el tema de extinción de dominio, que me parece bien, necesitan fortalecer esas capacidades institucionales. Hasta ahora no se ha visto con claridad. Entonces, habrá que ver, pero yo sí creo que es importante, digamos, articular esos esfuerzos. Creo que los flujos de dinero no solo provienen de la extorsión, creo que en los últimos años hay, digamos, imbricación con otras dinámicas de crimen organizado en donde están vinculados también otros actores. Entonces, ¿estarán dispuestos a llegar a ese nivel, digamos, de investigación? Pues no lo sé. A mí, por ejemplo, me llama poderosamente la atención todo el auge de desapariciones forzadas, sobre todo de jóvenes, tanto mujeres como hombres. Digamos, en el pasado como en el presente, varias, diría yo, de estas desapariciones están asociadas a redes de trata de personas con fines de explotación sexual comercial. ¿Quiénes están detrás de estas tratas? Este es un tema que nunca se ha abordado en el país, ¿verdad? Hace unos 5 o 6 años se intentó hacer una investigación desde el Viceministerio de Justicia y lo que se encontró asustó muchísimo. Digamos, allí habían políticos, habían diputados, habían empresarios, incluso en su momento se señalaba la participación de algunos pastores evangélicos en estas redes. Son esas violencias invisibles que no queremos nombrar, pero que están a la base precisamente de muchas de estas dinámicas. ¿Están dispuestos realmente a investigar a fondo estas redes? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido una discusión muy interesante desde su experiencia, desde sus análisis y herramientas para que la ciudadanía, las personas que nos acompañan cada mañana pueda tener claridad de otros elementos para entender el fenómeno de la violencia, de la inseguridad y de la criminalidad en el país. Gracias, Janet, muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Héctor, un gusto, gracias. Muchas gracias. Y espero que nos volvamos a encontrar para seguir haciendo estos análisis. Muy amables a ambos por habernos acompañado y a ustedes también, amigos. Que tengan un feliz día. Será hasta mañana, 6:30.